Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este curso tan interesante que está iniciando con Ticio Escobar. Ya tenía que haber estado en tiempos pasados, pero tuvieron la paciencia conmigo con los constantes cambios. Voy a hablar ahora sobre la doctora Branca Susni. Yo tengo acá mis notas que quiero ir siguiendo porque si no me atrapallo, como dicen los brasileros, y me voy por las ramas. Los orígenes de la antropología en el Paraguay se remontan a 3 instituciones emblemáticas: el Museo Etnográfico Andrés Barbero, la Sociedad Científica del Paraguay y posteriormente el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica. El inicio podemos dar claramente en el Museo Etnográfico, que cuando se inició no se llamaba Museo Etnográfico Andrés Barbero, sino Museo Histórico Arqueológico. Y también la antropología se debe muy claramente a estudiosos europeos que vinieron al Paraguay en diferentes épocas. Al inicio yo quería hablar de Andrés Barbero, que fue para mí un pilar muy importante en el desarrollo de las ciencias antropológicas y arqueológicas en el Paraguay. Andrés Barbero fue uno de los primeros médicos recibidos en el Paraguay. Había logrado su diploma en 1903. Su posición acomodada le permitió dedicarse a la enseñanza, la investigación y las obras filantrópicas. Fue fundador de la Sociedad Científica del Paraguay, dirigió el Museo de Historia Natural y la publicación de la revista de la Sociedad Científica, que hasta ahora existe. Proveyó además fondos para los locales donde funcionan las entidades creadas por él: la Cruz Roja Paraguaya, el Instituto del Cáncer, la Sociedad Científica, un hospital de niños. Y luego, en 1940, funda la Sociedad Indigenista del Paraguay y la Sociedad Etnográfica del Paraguay. Todo esto se lo debemos a este señor. Entonces, la antropología paraguaya centró sus orígenes en 2 vertientes principales. Por un lado, la idea de la nacionalidad, de la identidad nacional, ¿verdad? Que también es muy parecido a todos los procesos que se siguieron en América Latina, la Argentina, el Brasil, etcétera. Ahí por 1900 en adelante. Y por otro lado, el estudio de los pueblos indígenas, que con esta idea nacionalista, digamos, de identidad nacional, se centró muchísimo en los guaraní, o guaraníes, como algunos llaman, ¿verdad? De la región oriental y del Chaco. Un poco menos en las otras 20 lenguas que existían, ¿verdad? Y luego algunas ya fueron desapareciendo hasta que ahora tenemos solo 19, ¿no? Entonces, la idea, el imaginario de todos estos intelectuales de la época era la construcción de una cultura idealizada, mestiza, donde la lengua guaraní jugaba un poder muy importante, ¿verdad? Como Natalicio González, que es, digamos, nuestro presidente intelectual nacionalista, que seguro ustedes conocen, decía: la lengua guaraní familiar en Paraguay lleva en su entraña el mismo simbolismo de nuestra bandera. O sea, la lengua y nuestra bandera y nuestra nación, ¿verdad? Muy imbricado así en esta idea del guaraní. Y yo creo que eso persiste hasta ahora, ¿verdad? De una u otra manera, cada vez que surgen algunos problemas con los vecinos, empezamos a hablar de la guerra del
70 y la raza guaraní y el Mariscal López, etcétera, ¿no? Lastimosamente. Una segunda vertiente se centró en la antropología y el estudio de los pueblos indígenas. Entonces, el primero que empezó a trabajar en Paraguay en antropología y arqueología fue un arqueólogo y antropólogo alemán, Max Schmidt. Él falleció en Asunción en 1950. Hijo de una tradicional familia alemana, Schmidt abandonó el derecho para dedicarse a los estudios etnológicos en el Museo de Etnología de Berlín, donde llegó a presidir la sección de América del Sur. Eligió el estado brasileño de Mato Grosso como su principal área de estudio. Es considerado como el pionero e iniciador de las investigaciones arqueológicas en el Pantanal y sus estudios sobre Mato Grosso son muy reconocidos mundialmente, ¿verdad? Pero luego estuvo muy enfermo y tuvo que dejar el Pantanal. Algunos creen que era por la leishmaniasis, no sabemos muy bien qué enfermedad tenía, y vino y acá Andrés Barbero le recoge, ¿verdad? Y le encarga la sistematización de una colección etnográfica y arqueológica que ya existía en el Museo Etnográfico e Histórico y de Ciencias Naturales. Así se llamaba al principio lo que hoy es el Museo Andrés Barbero. En las décadas de 1930 y 1940, Schmidt realizó varias investigaciones etnográficas y arqueológicas en el Paraguay. En 1941 fue nombrado presidente honorario de la Sociedad Científica del Paraguay y en 1948 inauguró la primera cátedra de etnología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Este es el origen de la antropología paraguaya, ¿verdad? Esta cátedra que inauguró Schmidt y que luego continuó Susnik a lo largo de su vida, ¿verdad? Lastimosamente nunca se pudo concretar eso en una carrera de antropología, ¿verdad? Que hasta ahora estamos bregando, ¿no? Por conseguir. Tenemos a nivel de posgrado en la Católica, pero no tenemos a nivel de grado, ¿verdad? Bueno, no quiero seguir con más Schmidt porque es larga su vida, pero como su salud se iba deteriorando, Andrés Barbero se contacta con la doctora Susnik. Pasa un poco la siguiente. Ahí está. Le pide a la doctora Susnik que venga a trabajar al Museo Andrés Barbero. Ella estaba en ese momento en una misión laichí en Formosa. Estaba trabajando con el pueblo Huichí en esa zona. Fueron sus primeros estudios antropológicos. El siguiente, por favor. Ella era una persona con un sentido del humor increíble. Y muchos de sus estudios que hacía, tanto en Formosa como luego en Paraguay, tenía que hacerlo con el ejército. Porque, bueno, ustedes saben que en esa época, 1950, 1954, que comienza el periodo de la larga dictadura, tenía que conseguir permiso del ejército, porque en el Chaco, por lo menos, todo era territorio del bajo Ministerio de Defensa. Entonces, Susnik trabajaba acompañada al inicio por policías y militares. Y aquí está ella vestida con pantalón, kepi, una campera, y dice, yo soy la cuñá Cuimbaé, mujer hombre, entre un montón de cuimbaesería, dice atrás de su foto. Cuando yo empecé a trabajar con el archivo de Susnik, era fascinante ver el sentido del humor que ella tenía en todas sus cosas y escribía frases como esta en la mayoría de las fotos o comentarios así que escribía. Llevaba una especie de diario que para mí es una joya, ¿verdad? Que ojalá alguna vez se publique. Otra vez ella viene, era muy jovencita. Siguiente, por favor, quiero mostrar el otro. No.
Más, ahí está. Esta es cuando ella llega a Paraguay. Como ven, era una chiquilina, 1952. Entonces, por supuesto, le invitan un grupo de intelectuales al Ateneo paraguayo. Y ella se va allí y habla sobre el origen del hombre americano. Y después dice, al terminar de su relato, dice, nadie entendió nada de lo que dije, dice ella, ¿no? Y así que salí sin poder comunicarme con ellos. Y la verdad es que siendo mujer ella, tuvo muchísimos problemas en adaptarse a la sociedad paraguaya de 1950, ¿verdad? Muchos problemas con los intelectuales, los guarañólogos, ¿verdad? Algunos supuestos antropólogos también, que le acusaron de todo, ¿verdad? Entonces, pero dentro de todo eso, ella dice, pasé por muchos tragos amargos, dice en un escrito, pero sin embargo también hubo cuestiones muy positivas. Una de estas cuestiones fue su relacionamiento con la sociedad científica del Paraguay, ¿verdad? Que es lo que yo creo le salvó a Susnik. Porque cuando ella vino, lastimosamente Andrés Barbero ya había fallecido. Ese mismo, 2 o 3 meses antes de que ella llegara a Paraguay, Andrés Barbero, que era su protector, digamos, fallece. Entonces ella se relaciona con la sociedad científica del Paraguay, con varios de estos científicos que estaban allí. El principal era Guillermo Tell Bertoni, que le protegió a Susnik todo el tiempo. Como vemos allí que ella tenía que hacer grandes trabajos de campo de mucho tiempo, sus trabajos de campo duraban a veces 5 o 6 meses, ¿verdad? Comenzó ella en el Chaco, el siguiente. Aquí comienzan sus trabajos de campo. Y es muy interesante, fíjense cómo ella se vestía, ¿no? Y ella estaba siempre, yo soy una cuñaco en un mundo de hombres, ¿verdad? Y a veces no era que decía de hombres nomás, sino que otras palabras que no voy a repetir. Y no, eso de cuimbaecería y cosas así, del machismo, ¿no? Pero fíjense cómo se vestia, ¿no? Los pantalones, la chaqueta. Es interesante, pero muchas de esas ropas las daba el ejército. Tengo en una de las cartas que ella escribe pidiendo ir a su primer viaje de campo, que fue al Alto Paraguay. Hay una lista que firma Guillermo Tell Bertoni, y ahí decía, qué sé yo, aperos para los caballos, mantas del ejército, botas del ejército, pantalones del ejército, chaquetas del ejército, mosquiteros, y así va haciendo una lista de cosas. Y le hace firmar el papel, y el militar que le firma le pone abajo que tiene que devolver cuando venga después de los 5 meses. ¿Se imaginan estar en el Chaco 5 meses usando esas mantas, usando ese mosquitero, usando esa ropa y venir otra vez a devolver, ¿no? Pero bueno, esa era la idea de la época, ¿no? Y por supuesto que la sociedad científica le daba, con fondos de Andrés Barbero, una lista que era aceite de oliva, Quaker, estoy tratando de recordar un poco de azúcar, cigarrillos Póker, porque ella era una inveterada fumadora, y 2 pan dulces. Entonces está todo listado de esa manera, y cuando ella regresa, presenta la lista de todo lo que llevó, todo lo que consumió y cuánto le salió, ¿verdad? Y es increíble todo, y encima, como le sobraba plata, ella misma tenía en el museo no sé cómo se llama, stencil, una cosa para imprimir que se hacía antes, que era una especie de máquina donde uno pasaba un mimeógrafo, exactamente. Y entonces con ese mimeógrafo ella publicó la mayoría de sus trabajos, ¿verdad? Luego, por supuesto, en el museo se publicaron ya en formato de libro, ¿verdad? Pero los primeros libros son todos hechos a mimeógrafo por Susnik, con el sueldo que era algo así como 3.000 guaraníes, una cosa así, para esa época, que le daba la Fundación La Piedad. Para más, como ella
llega a Paraguay y todavía no estaba el museo este que conocemos, que después fue la casa de Susnik, ¿verdad? De toda su vida. Ella tenía una pieza allí. Si ustedes van alguna vez al museo, van a encontrar su oficina con un catre, ¿no? Un escritorio y todo un calentador, un Petromax y una radio, ¿no? Que ella escuchaba radio todos los días. Entonces, esa era su vida, ¿verdad? Y dentro del museo, como no estaba todavía, estaba en construcción y no terminado, ella trabajaba en lo que es ahora la Fundación Oca del Valle, ahí en el costado de la Cruz Roja. Y era secretaria de la Sociedad del Cáncer. Entonces, de mañana trabajaba como secretaria, llenando ficha de pacientes. Y a la tarde trabajaba recopilando y haciendo inventario de lo que había empezado Schmidt, ¿verdad? Una funeraria, montones de otras cosas que había en esa época. Bueno, ya me estoy yendo por la rama otra vez. El segundo, próximo. Ahí está. Sus primeros trabajos, como dije, fue con los chaqueños. La primera vez ella se iba caminando desde el museo, ahí todos saben dónde queda el museo, ¿verdad? Espero que sí, que se hayan visitado también. El museo iba caminando, ella cruzando el Parque Caballero y se iba junto a los macas, que en esa época estaban al otro lado del río. ¿Verdad? No me pregunten cómo cruzaba, me imagino que con canoa, ¿no? Sus primeros trabajos son con los macas. Y luego comienza su gran aventura de 5 meses con los chamacocos. Siguiente. También trabajó mucho tiempo con los EMOC, los Toba de Cerrito, que están acá cerca, ¿verdad? Esa es una foto de la doctora. Como ven, las chozas de las mujeres EMOC eran todavía esas chozas tradicionales, donde uno puede ver que es un largo conjunto de habitaciones, ¿verdad? Porque así vivían. Bueno, hasta ahora, cuando uno ve a los indígenas sobre la ruta, va a ver que ponen estas carpas y en realidad varias familias viviendo sobre carpas, ¿no? Entonces, aquí uno puede ver claramente que eran habitaciones multifamiliares, ¿verdad? Los tíos, abuelos, niños, hombres casados, mujeres solteras, casadas, etcétera. Todos compartían todo este enorme complejo habitacional, ¿sí? Así también tienen los Nivaclé, o sea, grupo. Luego uno tiene, ahora que le veo al arquitecto, empieza a hablar de arquitectura. Tienen también los ayoreos, ¿verdad? Que tienen también casas comunales, pero hacen pozos bajo la tierra, ¿verdad? Entonces la casa está abajo, en un sótano, digamos, y encima tienen un techo de paja. Bueno, todo eso estudió Susnik. Tal es así que cuando ella va y visita a los ayoreos, hubo un enfrentamiento muy grande entre los ayoreos que estaban en el monte y los de la misión salesiana, y hubo matanzas. Entonces en los diarios salía antropólogas, Lovena, qué sé yo, en una matanza de indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pude mirar los periódicos de esa época. Y luego ella tuvo que explicar qué fue lo que pasó, etcétera, que ella no tuvo nada que ver con eso, sino más bien fue un enfrentamiento entre la misión y los indígenas. Pero reconoce también que temía por su vida, ¿verdad? Susnik realizó sus estudios universitarios primero en su país natal, en Eslovenia,
Estudió historia, prehistoria, luego va a Viena, tiene un doctorado en etnohistoria y lingüística, y entre el 42 y 43 realiza estudios en la ciudad de Roma. Y finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, del 39 a 45, ella tuvo que salir y embarcarse con un grupo de eslovenos libres, corriendo de la guerra, ¿no? Y de la persecución que en ese momento su familia tenía. Su papá era un, no sé si militar, pero era una especie de jefe, como lo que sería hoy un intendente municipal de su ciudad. Y a él lo mataron los partisanos que estaban con los comunistas, ¿verdad? Con Tito. Entonces finalmente ella huye y viene a América. Ella no hablaba una palabra de español, ella se estaba preparando para ir a estudiar a Egipto. Entonces, durante toda la trayectoria se puso a aprender español. Y llega a Buenos Aires y ahí, por supuesto, el Museo de la Plata, que es uno de los museos más importantes de América, digamos, le invita a ella a trabajar en el museo. Y ella se niega y dice, no, yo quiero hacer trabajo de campo. Entonces viene a Formosa a trabajar. Y de ahí es que ella, bueno, ya les dije, se contacta con Andrés Barbero y viene a Asunción. ¿Sí? A ver qué más tenemos aquí. General, para hablar, es complicado esto. Ok. Cuando uno revisa, yo estuve trabajando con sus cartas, sus informes, sus trabajos de campo, tenía unos libritos, ¿no? Que todo antropólogo usa, ¿verdad? Que es el material que es, digamos, donde escribimos nuestras cuestiones de campo. Ella allí siempre ponía cuál era su interés principal, ¿verdad? Y ese interés fundamentalmente era en un trabajo particularmente urgente, decía ella, pues la mayoría de los pueblos indígenas estaban por extinguirse o fusionarse con otras tribus en un rápido proceso de aculturación. Esa era la teoría de Surni. Ella, su teoría antropológica, digamos, que estudió con los alemanes en la escuela de Viena, era lo que llamamos el difusionismo, la idea de que las culturas se prestan características culturales y que van evolucionando y cambiando constantemente por el contacto con otros grupos y otras etnias. Entonces a ella lo que más le preocupaba era, bueno, tenemos que estudiar a los indígenas cómo están ahora, con las lenguas que usan ahora, porque pronto van a fusionarse, pronto van a desaparecer o van a adoptar lenguas de otras tribus. Y eso realmente es algo que está pasando muchísimo con el guaraní paraguayo, que está infiltrando las lenguas indígenas, sobre todo en la región oriental. Entre los H, por ejemplo, tengo amigos lingüistas que están estudiando y dicen, se está desarrollando una nueva lengua, la guaranche, guaraní y H. Y ellos muestran allí cómo el H va perdiendo su H original, digamos, y incorporando numerosos vocabularios e inclusive expresiones gramaticales del guaraní paraguayo. Eso, por supuesto, es también fruto de nuestra malísima educación, que hasta hace muy poco tiempo no enseñaba a los indígenas en su lengua materna, ¿verdad? Se enseñaba o en guaraní, y a eso le llamaban lengua materna, aunque fuera un ibaqué, o el castellano, ¿verdad? Recién cuando surge la ley de educación indígena en
En el 2007, eso empieza a cambiarse. Recién en esa época, o sea, tenemos como 50 años de historia de la enseñanza del ministerio con los pueblos indígenas, en donde la lengua oficial era guaraní o castellano, ¿verdad? No eran lenguas indígenas. Porque como ustedes saben, el guaraní paraguayo no es una lengua indígena, es una lengua mestizada. Como dice Meliá, vaciada de su contenido lingüístico y cristianizada, dice Meliá, de la lengua guaraní, ¿verdad? Entonces, ella, eso le preocupaba muchísimo y comenzó a trabajar con los guaná, comenzó a trabajar con los chamacocos. El siguiente. Y también fue a trabajar con los chiripá guaraníes. Esta es ella tocando el tacuacú con los chiripá. Y fíjense la vestimenta que usa. Es ropa del ejército, más las botas, ¿no? Es muy interesante cómo ella viste. Y creo también que de cierta manera ella quería pasar desapercibida, ¿verdad? Porque bueno, en 1950 meterse en la selva paraguaya no era una cosa tranquila, ¿verdad? Ahora mismo hay problemas. Imagínense en el medio de la selva del Paraguay en 1950, ¿verdad? Que había todos estos grupos guerrilleros, sobre todo en Caguazú, y hay varias cartas de Susni preocupada por ese tema, y Guillermo Tell Bertoni, que le escribe al ministro del Interior pidiendo protección, pidiendo, la doctora Susni va a ir a hacer una investigación muy importante para el país, etcétera, etcétera, entonces pidiéndole protección, ¿verdad? Y le daban un salvoconducto, que bueno, no sé si servía de mucho, pero por lo menos ella podía mostrar eso, ¿no? La siguiente. También trabajó muchísimo tiempo con los H, ¿verdad? Esa es una COC que le llaman, que es una cesta. Otra vez, vean, a mí me llama mucho la atención su cinto y su pantalón, ¿verdad? Ahí por lo menos tiene una camisa blanca, que supongo que es de ella, ¿no? Pero los pantalones, etcétera, son del ejército. Aquí es muy interesante lo que ocurrió acá. Y es difícil de contar, pero creo que es interesante. Retrata un poco los conflictos que ella tuvo con los intelectuales paraguayos. Ella se va a los H. Pasa un poco, creo que hay uno más de a los H. Después vamos a volver. Ahí está. Este es un trabajo de campo que ella hizo en Arroyo Monotí. Ahí está con su eterno cigarrillo, ¿verdad? Y con un indígena H. Estos son indígenas que estaban saliendo del monte, ¿verdad? Arroyo Monotí fue la primera colonia indígena paraguaya, digamos, ¿verdad? Y en 1960 era gente que acababa de salir del monte, y fíjense otra vez todo el uniforme militar, porque ellos estaban allí con un sargento que se llamaba Pereira, un sargento de muy, muy mala fama, ¿verdad? Que fue puesto ahí por el Ministerio de Defensa para amansar, así dice el decreto, a los H. Bueno, Susni se va allí y luego también se va a Enramadita, que es otra zona donde había muchos H. Y bueno, y habla con León Cadogan, que era el dueño del Guairá, y le dice que ella quiere entrevistarse con los H y qué sé yo. Bueno, ella va allí, hace sus estudios, publica, y luego Cadogan escribe una carta furibunda a la Sociedad Científica del Paraguay, acusándole a Susni de haberle robado sus datos. Y bueno, de todo, prácticamente le decía que en cualquier momento le iba a echar del país, ¿verdad? Varias cartas así, una dirigida a ella y otra a la Sociedad Científica, que son bastante fuertes.
Entonces, el conflicto con Cadogan terminó en que Susnik nunca más trabajó con los guaraníes, ni con los H, ni en la región oriental. Y nos perdimos todo su conocimiento. Terminó con este trabajo de los H que publicó, el vocabulario, y luego se fue al Chaco. Vamos otra vez para atrás. Ahí, el trabajo de campo con los chaqueños. Esto es con los Emok Toba. Pero para mí, y estaba preguntando si tenían acá un libro. Ella tiene una etnografía que se llama Los Chamacocos, ¿verdad? Que para mí es la etnografía más interesante, más leíble de Susnik, porque Susnik no es fácil de leer. Les puedo decir yo que trabajé con sus textos para hacer mi tesis, y fue una durísima tarea leer Susnik, ¿verdad? Porque está lleno de datos. En una página te da 100 referencias, ¿verdad? Y te dice tal cosa, tal página, tal esto, y si querés comprobar tenés que estar ida y vuelta con los textos originales y con lo de ella, etcétera. Pero esta etnografía que ella hizo en 6 meses de trabajo de campo en el Chaco, ella al principio tenía que irse con una misión de argentinos que dijeron que querían irse con ella, se arregló todo en ir en barco, finalmente no aparecieron, y entonces se va ella sola en barco, va hasta Bahía Negra, llega allí, pero ella quería irse con los chamacocos del fondo, ¿verdad? Que todavía en esa época no vivían sobre el río Paraguay, sino bien tierra adentro. Y bueno, ella tenía que irse con los militares. Entonces, como 10 cartas hay en donde ella le escribe, y se imagina, le escribe una carta y ya tarda no sé cuánto tiempo en venir la carta en barco desde Bahía Negra, y otra vez para que Guillermo Tell le responda. En esa época pasaban semanas, ¿verdad? Y ella le decía, los militares no quieren entrar conmigo porque tienen miedo de los chamacocos, tienen miedo de los ayoreos, de los moros eran en esa época, ¿verdad? Así le llamaba. Y no quieren entrar, tienen miedo. Entonces ella decía que quería entrar ella sola, ¿verdad? Como finalmente le llevan hasta un lugar cercano, le dejan sola ahí y se vuelven. Y ahí ella se quedó 5 meses en esa comunidad. Y ahí, fruto de eso, gracias a estos soldados que no le querían acompañar, digo yo, en broma, ¿no? Produjo una de las etnografías paraguayas para mí más completa y más interesante. Les recomiendo, yo estoy segura que aquí hay entre los libros de Chasesardi. Ese libro está agotado. Yo quería traerle, también hay en el Museo Andrés Barbero, pero está agotado y entonces es difícil de encontrar. Pero realmente vale la pena leer. Ella descubre que los chamacocos tenían clanes con nombres de animales, por supuesto, y que tenían toda una tradición mitológica detrás de esos clanes. Y que en los momentos de iniciación tenían una casa de hombres. Esa casa de hombres, una choza donde estaban los hombres solos, no es una característica muy común en América del Sur, de los indígenas de América del Sur. Es muy específica de los chamacocos, muy interesante además. Y ella logra que estos chamacocos le inviten y presencia, digamos, toda una ceremonia de iniciación muy interesante, y ella hace esa descripción, ¿no? De los clanes, nos habla de las comidas, qué cosas comían, una descripción minuciosa de su grupo de parentesco, de su relación social, de su política, de los liderazgos. En fin, es realmente una joya que si alguna vez quieren hacer antropología, les recomiendo. Bueno, sigamos. No sé cuánto tiempo más tenemos. Porque yo después quiero conversar, porque si no, yo falo. Seguimos nomás, vamos a ver. Esta, por ejemplo, es otra de las cuestiones de Susnik muy interesantes, cómo ella compartía con la gente el tereré, ahí está comiendo batata, ¿no?
Entonces es muy interesante ver cómo, eso es 1958, ¿se imaginan? No había ni siquiera camino para llegar a esa zona de los Chiripas. Era ahí, cerca de Canindeyú, hacia la zona lo que es ahora como la colonia Fortuna, ¿verdad? Pero lejísimo, ¿verdad? Y también escribió muchas cosas sobre los Chiripas, ¿verdad? Sobre todo, ella era una magnífica lingüista, recogía y hacía su vocabulario y su diccionario, hizo el de los ayoreos, hizo el de los Chiripá, hizo el de los H. Realmente fue muy, muy prolífica ella en el área de lingüística, en el área de etnohistoria, el indio colonial 1, el indio colonial 2, el indio colonial 3, libros y libros y libros donde fue, digamos, retratando la antropología paraguaya y sobre todo una historia social del Paraguay. Sigamos. Bueno, esto ya hablé. Luego, además de todo lo que hizo también arqueología, ¿no? Y varias excavaciones hizo en todo el país, ¿no? Sobre todo de urnas funerarias. Uno va al museo ahora y se encuentra con esas enormes urnas, pero enormes, el triple del tamaño de Susni. Yo no sé cómo lograba sacar eso. Me imagino que a través con carreta o algo así, ¿verdad? No me imagino cómo. Fíjense, ahí están algunas, ¿no? Pero ahí se ven chiquitas, cuando uno entra al museo realmente son demasiado grandes, ¿no? Siguiente. Ahí está excavando ella, ¿verdad? Con su instrumento era una pala y un cepillito, ¿no? Y el famoso cigarrillo póker. No me imagino lo que habrá sido un cigarrillo póker. El olor era insoportable, eso sí me acuerdo, porque varias veces fui al museo a hablar con ella y no fumaba cuando te atendía, pero el olor de su mano estaba todo marrón del cigarrillo, ¿no? Siguiente. Y luego vamos a sus libros, ahí ya voy a terminar. Uno de ellos es, bueno, muy conocido, Los adornos plumarios, ¿verdad? Que es realmente muy lindo libro. Siguiente. Y luego tenemos esta lista acá, el guaraní en la vida socioeconómica colonial, el guaraní colonial, los 13 pueblos guaraníes de las misiones, los chiriguanos, los chamacocos, cambio cultural, esa es la que les dije, ¿verdad? Chamacoco diccionario, hombre y comunidad, pautas indígenas del Chaco, los lenguas mascoy, etnohistoria de los guaraníes, etnohistoria de los chaqueños, religión de los antiguos pueblos, el rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay. Ese es muy bueno. Es un poco el rol de los indígenas en lo que es la cultura paraguaya, ¿verdad? Es realmente muy bueno. Siguiente, creo que ya esa es la última, ¿ok? Y esta es la última. Yo quisiera dejar acá, si tienen alguna pregunta que podamos conversar, porque si no yo me puedo extender y ya te van a ver. Yo tengo un trabajo que publiqué en una revista argentina que se llama Bicho Raro. Blanca Zuni, la antropología paraguaya. Y es muy interesante aquí porque ella siempre decía, creen que soy un bicho raro, soy un bicho raro, no quiere decir, justamente por ser mujer. Justamente por ser mujer, ¿verdad? Y uso yo esa frase porque ella misma lo dice. Y en realidad con Cadogan era celos, ¿verdad? Muchos celos profesionales, porque él era el antropólogo, pero no tenía ningún título, nunca tuvo. Y Susni venía con toda esta cantidad de títulos encima, aunque ella no era una persona de andar mostrando sus títulos a nadie, ¿verdad? Pero todo el mundo sabía. Entonces ella publica, ella tuvo que escribir cartas y mostrar sus fichas, entregar sus papeles, todo tuvo que llegar a la sociedad científica en una valija sus cosas,
para demostrar que ella no había robado nada y que ella hizo el trabajo. ¿Se imaginan? La humillación de hacerte pasar por eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es el Paraguay. Y eso hacía Guillermo Tell Bertoni. Guillermo Tell Bertoni era hijo del gran sabio Bertoni, ¿verdad? Y él tenía mucho, llegó a ser ministro de Agricultura, tenía, digamos, un reconocimiento dentro de la élite paraguaya muy grande. Y tenía, por supuesto, amistad con los ministros. Entonces, él conseguía todas todos estos permisos para SUSNI. Por eso yo digo que la antropología paraguaya está muy ligada a la Sociedad Científica del Paraguay, ¿verdad? Y por supuesto al museo, que para mí son los pilares, ¿no? Originalmente es Ishir y Evitoso. Sí. Mira, Chamacoco ya es un nombre que nosotros le pusimos a ellos. Sí. O sea, yo creo que hay que, lo mismo con los chulupis, ¿verdad? Los chulupis no son chulupis, son nivaqué. Lo mismo con los ayoreos, que se le dice moro, ¿verdad? O sea, a la mayoría de los pueblos indígenas del Paraguay le hemos puesto nombres, muchos de ellos nombres peyorativos, muy peyorativos, como a los H que le decimos guayaquí, ¿verdad? Que significa comedor de ratones, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay ahí un problema con los nombres, muy claramente. Vale, gracias. Pero ese es un problema de la nación paraguaya o el Estado paraguayo actual y los pueblos indígenas, y es el problema que nosotros le creamos a los indígenas, no es un problema de los indígenas, ¿verdad? Y yo espero que eso quede bien claro, que no es un problema de los indígenas tienen otros nombres y qué sé yo, es el Estado o el representado por un censo que ahora dice que son 140.000 y dice que son 19 pueblos cuando que hay 20, ¿verdad? Pero bueno, esas son decisiones administrativas que lastimosamente afectan muchísimo la vida de los pueblos indígenas. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo. Uno que no se cansa de nombrar su agradecimiento a SUSNI es Chasesardi, ¿verdad? Cuya biblioteca está aquí, ¿no? Él toda su vida dijo que toda su formación la debía a ella, ¿no? Porque ella tenía, en una época tenía seminarios con gente que estudiaba antropología, ¿no? Y tenía también su cátedra de antropología en la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces, y es interesante, ella enseñó por más de 25 años en la Universidad Nacional y recién cuando viejita le nombraron encargada de cátedra, titular. Eso también pone, me tuvo que llevar 20 años para que me den la titularidad, ¿no? Cosas así que uno dice, pero ¿por qué ocurrían estas cosas, verdad? Y ella llegó, como ya dije, cuando ella estaba viviendo en la misión Laichí de Formosa. Y como Max Schmidt, el arqueólogo que trabajaba aquí, estaba ya muy enfermo de leishmaniasis, entonces Andrés Barbero le invita a venir acá. Y así es que ella acepta y viene. Y le conseguían los fondos para, bueno, Andrés Barbero ya murió, ¿verdad? Murió antes, pero por lo menos le trajo y le dio un lugar para vivir acá, ¿sí? Eso principalmente. Luego ya fueron las hermanas de Andrés Barbero que le proveyeron de casa, comida, sueldo, todas esas cosas, ¿verdad? Y Guillermo Tell Bertoni lo que hacía era todo el relacionamiento, como dije antes, con el Estado, con el gobierno de esa época, ¿verdad? El gobierno de Stroessner. Entonces le conseguía, hay una que a mí me asombró mucho,
había un militar muy temible que era comando del ejército, Mariscal Estigarribia. En este momento se me fue el nombre, pero cuando vi así su firma en un salvoconducto de Susni, dije, bueno, evidentemente Guillermo Tell Bertoni tenía formas de conseguir eso, ¿verdad? Eso es lo que hacía principalmente, le conseguía fondos muy pequeños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y le cuidaba de ella. Por ejemplo, hay una carta de Guillermo Tell Bertoni cuando ella estaba en Bahía Negra en las Navidades y le dice, doctora Susni, le mando una lata de leche condensada, 2 pan dulces, una lata de aceite o de oliva y sus cigarrillos póker como regalo de Navidad. ¿Te imaginas? Yo decía, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo cambió el tiempo? ¿No? Pero eran esas pequeñas cosas que él hacía por ella, ¿verdad? Sí, sobre los payaguá. Ella tiene, hay un trabajo de ella sobre etnografía chaqueña se llama, y uno de los capítulos de ese libro de etnografía chaqueña es sobre los payaguá. Aquí vas a encontrar en esta biblioteca seguro, ¿no? Y también en el museo Andrés Barbero. Ella escribió mucho sobre eso. Eran indígenas urbanos, digamos, pero digamos de la población urbana. Lo que habla es de los pueblos guaraníes. Eso también, digamos, si vamos a calificar eso como población urbana, ¿no? Los pueblos después de la expulsión, de todo ese tipo de, pero es más bien etnohistoria, ¿no? Es donde ella se refiere también a eso. Muchísimo, tiene todo un libro que es religión guaraní, solo guaraní, de todos los grupos guaraní, y después, por supuesto, religión de todos los otros grupos chaqueños. Sí, mucho escribió sobre religión. ¿Recomendado? Si te interesa el tema guaraní, yo recomiendo, creo que es el capítulo, son 5, 6 tomos de guaraní, organización social, guaraní, etnohistoria, guaraní, esos son 5 tomos así, son unos libritos amarillos. Y hay uno que dice guaraní, organización religiosa. Creo que es el tomo 5, pero no, puede ser el 6 también, pero son así, es una serie sobre los guaraní que toca diferentes temas. Sí, sí. En el suplemento nosotros hicimos, yo soy directora de la revista del suplemento antropológico y ahí publicamos 2 dossiers sobre Susnik, ¿no? Hay varios artículos allí sobre la autora Susnik que hicimos en conmemoración de sus 100 años. En Eslovenia se hizo una cuestión pero fantástica, fabulosa, llevaron fotografías del museo, allá hubo como una fiesta inmensa, inauguraron unas becas para estudiantes que quieran ir a estudiar antropología allá, lo mismo en Buenos Aires, en la embajada. Lastimosamente nuestro gobierno, como siempre, omaña a otro lado, ¿verdad? Pero así nomás ya va a ser. Es imposible conseguir que esta gente se movilice, ¿verdad? Le dieron, creo que fue, no sé si ay, ¿cómo se llamaba? El que vino después del golpe, Andrés Rodríguez, le dio una condecoración y fue algo así muy importante para ella, ¿no? Pero eso es todo lo que se hizo con ella. Eso quería leer. Eso quería leer. Una cuestión que dice ella.
Meliá trata como esto me van a disculpar. A su muerte en Asunción, el 28 de abril de 1966, una treintena de colaboradores y amigos se dio cita en el cementerio de La Recoleta para despedirla. Y Bartolomé Meliá resumió con estos comentarios su legado. Se atrevió a trabajar en diversos campos. No ha tenido miedo de tener una visión global de conjunto de la historia, la arqueología, la etnología y la lingüística. En la actualidad, los investigadores no son tan osados como ella fue en vida, puesto que los campos de investigación están más especializados. Pero dado su coraje y su capacidad de trabajo, ella ha podido abarcar todos estos campos y lo ha hecho ciertamente muy bien, ¿no? Esta fue la despedida de Meliá y yo creo que resume un poco lo que es Surnig, ¿no? Hay cosas así, por ejemplo, eso de que me ven como bicho raro, o por ejemplo, frases así como estuve en la sociedad de tal parte, no me escucharon nada, no entendieron nada. O por ejemplo, unas veces escribe una carta y le dice que se iba a ir que se iba a ir a los ayoreos que estaban en guerra y qué sé yo. Y abajo pone, y voy a volver en 5 meses. Y dice, claro, puede ser que vuelva como Pora también, ¿verdad? Eso, esas cosas, por ejemplo, escribía, ¿no? Y así es, tiene un sentido del humor magnífico, realmente. Un humor, ese humor que a mí me gusta, ese humor negro, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, creo que ya es hora. Les agradezco mucho la paciencia.